La entrenadora del campamento me miró como a una desconocida, sin saber que yo había escuchado sus primeras palabras de amor. Era el verano de 2018. En las afueras de Vitoria-Gasteiz. En un campamento juvenil rodeado por el Anillo Verde. Esos parques interminables que hacen de esta ciudad un oasis de tranquilidad en el País Vasco. Yo, Mónica, tenía 28 años entonces. Y había aceptado el puesto de monitora por necesidad más que por vocación. Acababa de romper con mi novio de toda la vida. Un tipo de Bilbao que nunca entendió mi inquietud interior. Esa sensación de que algo en mí no encajaba del todo en el mundo que me rodeaba. Vitoria me parecía el lugar perfecto para esconderme, calles medievales en el casco viejo. Plazas como la Virgen Blanca llenas de vida en las fiestas. Y un ritmo pausado que contrastaba con la intensidad vasca. El campamento era para adolescentes de 15 a 17 años. Actividades al aire libre. Talleres de euskera y español. Excursiones por los humedales de Salburua. Raquel era la entrenadora principal. La jefa. 30 años. Originaria de un pueblo cerca de Vitoria. Con ese acento a la vez suave. Directo. Alta. Atlética. Cabello corto negro que le daba un aire decidido. Ojos verdes que parecían leer el alma de cualquiera. Desde el primer día. Sentí algo extraño al verla dirigir las actividades, su voz firme pero cálida. La forma en que motivaba a los chicos sin gritar. Como si entendiera sus miedos mejor que nadie. Yo era la monitora de los más pequeños. Ayudando en las manualidades y las noches de cuentos alrededor de la hoguera. Raquel y yo coincidíamos en las reuniones de equipo. En las cenas compartidas en el comedor del albergue. Hablábamos de todo, de la lluvia eterna del norte. De los pinchos en la calle Dato. De cómo Vitoria era una ciudad verde. Europea. Pero con esa esencia vasca que no se rinde. Ella me contaba de su infancia en el campo. De cómo había jugado al fútbol desde niña. De su familia tradicional que esperaba que se casara y tuviera hijos. Pero yo soy diferente. Dijo una vez. Con una sonrisa triste. Y yo sentí un nudo en el estómago sin saber por qué. Las semanas pasaban. Y nuestra amistad creció en silencio. Paseábamos por los senderos del Parque Florida después de las actividades. Recogiendo hojas para los talleres. Ella me escuchaba cuando hablaba de mi ruptura. De cómo me sentía perdida. Tú mereces a alguien que te vea de verdad. Mónica. Me dijo una tarde. Mientras el sol se filtraba entre los robles centenarios. Su mano rozó la mía al pasarme una botella de agua. Y retiré la mano como si quemara. No entendía esa electricidad. Esa confusión que me invadía. Una noche. Después de una excursión agotadora a los lagos de La Guardia. Volvimos tarde. Los chicos dormían. Y yo no podía conciliar el sueño. Salí al porche del albergue. El aire fresco de la noche vasca cargado de olor a hierba húmeda. Escuché voces bajas desde el cobertizo donde guardábamos el material deportivo. Me acerqué. Curiosa. Y allí estaba Raquel. Hablando por teléfono. Su voz era un susurro tembloroso. Lleno de una ternura que nunca le había oído. Te quiero tanto. No sabes cómo me has cambiado la vida. Desde que te conocí. Todo es diferente. Tus ojos. Tu risa. Quiero estar contigo siempre. Besarte bajo la lluvia de esta ciudad nuestra.
Caminar de la mano por la plaza de la Virgen Blanca sin miedo. Me quedé paralizada detrás de la puerta entreabierta. ¿Con quién hablaba? El corazón me latía con fuerza. Siguió, eres la primera mujer que me hace sentir esto. Sí. Mujer. Por fin lo digo en voz alta. Te amo. Cariño. Colgó. Y soltó un suspiro profundo. Como si se liberara de un peso. Yo retrocedí. El mundo girando a mi alrededor. Raquel. ¿Lesbiana? Enamorada de una mujer. Corrí a mi habitación. El pecho oprimido. No era repulsión lo que sentía. Era algo más profundo, reconocimiento. Porque en ese momento entendí que esas miradas prolongadas, esos roces accidentales, esa conexión, eran hacia mí. O al menos, eso quise creer. Al día siguiente, todo cambió. Raquel me evitó en el desayuno. Y cuando nos cruzamos en el campo de deportes, me miró como a una desconocida. Fría. Distante. ¿Qué pasa? Le pregunté al final del día, acorralándola en el pasillo. Nada. Mónica. Solo. Cansancio. Su voz era neutra. Pero sus ojos evitaban los míos. No entendía. ¿Me había oído? ¿Temía que yo la juzgara? En Vitoria. En el País Vasco. Las cosas habían avanzado mucho, matrimonios igualitarios desde hacía años. Orgullo en Bilbao. Pero en un campamento. Con familias conservadoras. Con su trabajo en riesgo. Quizás tenía miedo. Los días siguientes fueron un tormento. Ella dirigía las actividades con profesionalismo impecable. Pero conmigo. Silencio. Yo. Por mi parte. No podía dejar de pensar en sus palabras. Te amo. Eran para mí. La confusión me devoraba. Por las noches. Lloraba en silencio. Preguntándome qué sentía yo realmente. ¿Era atracción? ¿Curiosidad? ¿O algo más profundo que siempre había reprimido? Una tarde. Durante una tormenta típica del norte. Los chicos estaban dentro haciendo talleres. Yo salí a caminar sola por el sendero que bordea el río Zadorra. Cerca del campamento. La lluvia caía fuerte. Empapándome. Raquel apareció de repente. Con un paraguas. Mónica. ¿Qué haces aquí? ¿Vas a enfermar? Me cubrió con el paraguas. Y por primera vez en días. Nuestras miradas se encontraron. Vi el conflicto en sus ojos, deseo. Miedo. Arrepentimiento. Te oí. Solté de golpe. Aquella noche. Por teléfono. Su rostro palideció. El paraguas tembló en su mano. No era. No es lo que piensas. ¿Entonces qué? Dime la verdad. Raquel. Bajó la cabeza. Era. Una amiga. De hace tiempo. Pero ya no. Mentía. Lo sabía. El dolor en su voz era demasiado real. Nos quedamos allí. Bajo la lluvia.
El mundo reducido a nosotras dos. Quería abrazarla. Decirle que no me importaba. Que quizás sentía lo mismo. Pero el miedo me paralizó. En esa sociedad que parecía abierta. Pero donde las familias tradicionales aún pesaban. Donde un rumor podía destruir una carrera. ¿Qué haríamos? El campamento continuó. Pero la distancia creció. Yo volvía a Vitoria los fines de semana. Paseando sola por la Catedral de Santa María. Buscando respuestas en sus piedras góticas. Raquel se encerró más en sí misma. Al final del verano. Cuando los chicos se fueron. Nos despedimos con un abrazo formal. Ha sido un placer trabajar contigo. Dijo ella. Sin mirarme. Yo subí al autobús hacia el centro de Vitoria. Lágrimas en los ojos. ¿Por qué no dije nada? ¿Por qué dejé que el silencio nos separara? Los años pasaron como las estaciones en Vitoria-Gasteiz, inviernos grises y húmedos. Primaveras explosivas de verde. Veranos intensos en las fiestas de la Virgen Blanca. Yo me quedé en la ciudad. Encontré trabajo en una ONG ambiental. Defendiendo el anillo verde que tanto amaba. Vivía en un piso pequeño cerca de la Plaza de España. Rodeada de bicicletas y parques. Pero el recuerdo de aquel campamento me perseguía. Raquel se fue al año siguiente. Escuché rumores, había aceptado un puesto en Bilbao. Entrenando a un equipo femenino profesional. Mejor sueldo. Más oportunidades. Nadie mencionó por qué se marchó tan pronto. Yo no pregunté. Intenté olvidar. Salí con hombres, un arquitecto de Pamplona. Un profesor de euskera. Relaciones superficiales. Sin esa chispa que había sentido con ella. En el fondo. Sabía que era porque ninguna era Raquel. Por las noches. Revivía aquella conversación telefónica. ¿Quién era esa mujer que amaba? ¿Por qué mintió? En 2021. Durante la pandemia. Vitoria se volvió aún más introspectiva. Calles vacías. Mascarillas. Distancia. Yo trabajaba desde casa. Y en las redes sociales. Busqué su nombre por impulso. La encontré, Raquel López. Entrenadora del Athletic Club Femenino en Bilbao. Fotos de partidos. Celebraciones. Sonreía. Pero sus ojos seguían teniendo esa sombra. Una publicación me detuvo el corazón, una foto en el Orgullo de Bilbao. Con la bandera arcoíris al fondo. Orgullosa de ser quien soy. Decía al pie. Comentarios de apoyo. Corazones. ¿Lo había hecho público? Le escribí un mensaje privado. Después de horas dudando, hola. Raquel. Soy Mónica. Del campamento de 2018. ¿Cómo estás? Vi tu publicación. Me alegro por ti. No respondió inmediatamente. Pasaron días. Yo me arrepentí. Pensando que había invadido su privacidad. Entonces, Mónica. No sabes cuánto me ha sorprendido verte. Estoy bien. ¿Y tú? ¿Sigues en Vitoria? Empezamos a hablar. Al principio. Cautelosas del tiempo. Del trabajo. De cómo la pandemia había cambiado todo. Luego. Más profundo. Me contó que después del campamento.
Había roto con su novia de entonces, sí. Era real aquella llamada. Pero no era yo quien imaginaba. Una mujer de San Sebastián. Relación a distancia que no funcionó. Tuve miedo. Admitió una noche. En una videollamada. En el campamento. Sentía algo por ti. Pero eras heterosexual. O eso pensaba. Y yo. Con mi trabajo. Mi familia. No quería complicarlo. El corazón me explotó. ¿Por mí? Raquel. Yo también sentía algo. Pero no lo entendía. Era la primera vez. Nos reímos. Nerviosas. Hablábamos horas. Recordando paseos por el parque. La lluvia aquella tarde. Decidimos vernos. Ella vino a Vitoria un fin de semana. Paseamos por el casco viejo. Tomamos pinchos en la calle Cuchillería. La tensión era palpable. En la plaza de la Virgen Blanca. Bajo las luces de las fiestas que se acercaban. Nos besamos por primera vez. Dulce. Tembloroso. Como si el tiempo no hubiera pasado. Empezamos una relación. A distancia, ella en Bilbao. Yo en Vitoria. Trenes los fines de semana. Noches en hoteles discretos. Era hermoso descubrirnos. Amarnos sin prisa. Ella me enseñó a aceptar mi sexualidad. A sentirme orgullosa. Yo la ayudé con sus dudas familiares, su madre. Conservadora. Tardó en aceptar. Pero los conflictos llegaron. Su carrera despegaba, viajes. Entrenamientos intensos. Yo. Con mi trabajo estable. Me sentía secundaria. Discutíamos, siempre el fútbol primero. Le decía. Y luego. El secreto que lo cambió todo. Una noche. En mi piso. Después de hacer el amor. Me confesó, hay algo que no te he contado. En el campamento. Aquella llamada no era solo a mi ex. Parte era. Pensando en ti. Inventé la conversación en mi mente muchas veces antes de decirlo en voz alta. No entendí al principio. Luego. El golpe, la persona de la llamada era real. Pero lo que sentía por ti era más fuerte. Me asusté tanto que mentí cuando me confrontaste. Traición. ¿Por qué no dijo la verdad entonces? ¿Por qué dejó que sufriéramos años separadas? Lloré. Me hiciste sentir loca. Raquel. Pensé que imaginaba cosas. Se disculpó. Lágrimas en los ojos. Tenía miedo de perder mi trabajo. De que me juzgaran. En el mundo del deporte femenino. Aún hay prejuicios. La entendía. Pero dolía. La sociedad vasca era progresista. Pero en entornos tradicionales. El miedo persistía. Nos separamos un tiempo. Yo necesitaba procesar. Paseaba sola por Salburua. Viendo las aves migratorias. Sintiendo esa libertad que ellas tenían. Ella me escribió cartas, sí. Cartas a mano. Enviadas por correo. Palabras profundas, te amo más que nunca. Cometí errores por miedo. Pero mi amor es real. Volvimos.
Más fuertes. Pero el conflicto familiar estalló, su madre descubrió nuestra relación por una foto en redes. Esto es una vergüenza. ¿Qué dirá la familia? Gritó por teléfono. Raquel sufrió. Dudó. ¿Vale la pena perderlos por esto? Yo. Herida aún por el pasado. Exploté, otra vez el miedo. ¿Vas a escondernos? Discusión brutal. Palabras que duelen, traición. Cobardía. Egoísmo. Se fue a Bilbao esa noche. Silencio de semanas. Yo caí en una depresión. Amigas me apoyaban. Pero el dolor era inmenso. ¿Por qué el amor siempre venía con tanto sufrimiento? El otoño de 2023 trajo lluvias torrenciales a Vitoria. Como si el cielo llorara por nosotras. Yo caminaba por el parque de la Florida. Hojas caídas cubriendo los caminos. Recordando nuestros paseos. El dolor de la separación era un vacío constante. Raquel. Por su parte. Enfrentaba su propio infierno. Me enteré por amigas comunes, había discutido fuerte con su familia. Defendiendo nuestra relación. Su madre la acusó de destruir la tradición familiar. Su padre calló. Pero el silencio dolía más. Ella dimitió temporalmente del equipo. Alegando estrés. Se refugió en un piso pequeño en las afueras de Bilbao. Sola. Una noche. Me llamó borracha, Mónica. No puedo más. Te necesito. He perdido todo por miedo. Y ahora lo pierdo por orgullo. Lloramos juntas por teléfono. Ven a Vitoria. Le dije. Vino. Nos vimos en la Catedral Nueva. Lugar neutral. Imponente. Hablamos horas. Confesiones, ya había tenido una relación anterior con una compañera de equipo. Que terminó mal por rumores en el vestuario. Eso la traumatizó. Explicaba su miedo en el campamento. Yo admití mis inseguridades, crecer en una familia católica moderada. Donde la homosexualidad se mencionaba poco. Me había hecho reprimir. Nos hemos hecho daño por miedos ajenos. Dijo ella. Tomando mi mano. Intentamos de nuevo. Terapia de pareja. En una clínica discreta en Vitoria. Aprendimos a comunicar. A no asumir. Pero el alto conflicto llegó con un secreto mayor. Durante una sesión. Raquel reveló, hay algo más. En 2019. Después de dejar el campamento. Tuve una aventura breve. Con una mujer casada. Terminó mal. Ella volvió con su marido. Y yo me hundí. ¿Por qué contármelo ahora? Porque no quiero más secretos. Si vamos a estar juntas. Todo sobre la mesa. El impacto fue devastador. Celos retrospectivos. Rabia. Mientras yo sufría por ti. No sabías que sentías lo mismo. Yo pensé que eras hetero. Discusión épica. Gritos en el parque. Lágrimas. Amigas intervinieron. Separándonos. Me sentí traicionada de nuevo. Era patrón. ¿Miedo al compromiso real? Ella se derrumbó, intento de suicidio frustrado. Pastillas. Hospital en Bilbao. Me llamaron. Corrí en el tren.
Corazón en puño. En la habitación del hospital. Pálida. Me miró, perdóname. No soporto perderte otra vez. Allí. Viendo su vulnerabilidad. Entendí la profundidad de su dolor. La sociedad, aunque progresista, aún dejaba cicatrices en quienes crecieron con expectativas tradicionales. La perdoné. No por debilidad, sino por amor. Lucharemos juntas. Salió del hospital. Se mudó a Vitoria. Dejó el fútbol profesional por un puesto en una escuela deportiva local. Menos presión. Más nosotros. La familia, su madre vino. Conversación tensa pero honesta. Si te hace feliz. Lo acepto. Pero duele ver cambiar lo que esperaba. Progreso lento. Nuestra relación se profundizó, paseos por el Anillo Verde. Cenas caseras con sidra. Noches hablando hasta el amanecer. Pero otro conflicto, yo quería hijos algún día. ¿Adopción o inseminación? Ella dudaba, con mi pasado depresivo. ¿Sería buena madre? Discusiones profundas. Lágrimas. Decisiones difíciles. 2024 trajo cambios. Raquel encontró estabilidad en su nuevo trabajo. Entrenando chicas jóvenes. Transmitiendo no solo deporte sino resiliencia. Quiero que sepan que ser diferente está bien. Me decía. Yo ascendí en la ONG. Liderando proyectos de conservación. Vitoria nos acogía, participamos en el Jazz Festival. Bailamos en las fiestas de la Blanca. Pero el pasado volvió como una tormenta. Su ex del campamento, la de la llamada real, reapareció. Vivía en Donostia. ¿Vio fotos nuestras en redes? Escribió, me alegro por ti. Aquello fue intenso. Pero veo que encontraste lo verdadero. Inocente. Pero desató celos en mí. ¿Aún piensas en ella? No. Mónica. Fue un capítulo cerrado. Duda envenenó. Revisé su teléfono, error grave, encontré mensajes antiguos no borrados. Confrontación, aún los guardas. Explotó, invadiste mi privacidad. ¿No confías? Separación temporal. Ella a un hotel. Yo sola en el piso. Dolor inmenso. Amigas mediaron, el trauma os hace reaccionar exagerado. Terapia intensiva. Entendimos, mis inseguridades por el secreto inicial. Las suyas por el rechazo familiar. Reconciliación apasionada. Promesas, confianza absoluta. Luego. El conflicto mayor, su madre enfermó. Cáncer. Hospital en Vitoria. Raquel al lado. Cuidando. La madre. En momentos de debilidad. Confesó, tenía miedo de que sufrieras como yo sufrí en mi juventud. Reprimiendo cosas. Revelación, la madre había tenido un amor juvenil no correspondido con una amiga. Reprimido por la época franquista residual. Lágrimas familiares. Aceptación plena. Nosotras planeamos futuro, mudarnos juntas a un piso más grande. Cerca del Parque Prado. Pero alta tensión, oferta de trabajo para Raquel en Madrid. Entrenadora nacional. Oportunidad única. ¿Vienes conmigo? Preguntó. Duda cruel, mi trabajo aquí. Raíces en Vitoria.
Familia. ¿Otra vez distancia? Discusión, ¿eliges carrera o nosotras? Ella, es mi sueño. Pero te elijo a ti. Rechazó la oferta. Resentimiento sutil, ¿te arrepentirás? El clímax llegó en el verano de 2025. Durante las fiestas de la Virgen Blanca. Vitoria explotaba en alegría, Celedón bajando. Blusas inescas. Fuegos artificiales. Nosotras. Fortalecidas. Planeábamos compromiso simbólico. Pero secreto final, yo había aceptado. En secreto. Un traslado a Madrid por ascenso. Quería sorprenderla. Mudarnos juntas. Malentendido, ella encontró el email de oferta. Pensó que la dejaba. Confrontación en la plaza. Entre la multitud te vas sola. Después de todo. Gritos. Lágrimas. No entiendes nada. Huidas separadas. Ella desapareció esa noche. Búsqueda desesperada, parques. Hospitales. Encontré en Salburúa. Sentada junto al lago. Al amanecer. Mónica. Pensé que me abandonabas. Explicación, quería que fuéramos juntas. A un nuevo comienzo. Abrazo eterno. Bajo el sol naciente. Entre aves. Nos besamos. Casémonos. Aquí. En Vitoria. O donde sea. Boda íntima meses después. En un caserío a la vez. Familia. Amigas. Su madre. Recuperada. Nos bendijo. Hijos, adoptamos una niña. Con ayuda de procesos abiertos en España. Vida plena, amor maduro. Superados miedos. Secretos. Traiciones. El silencio que nos separó se convirtió en voz que nos unió. Porque el amor verdadero vence conflictos. Con honestidad y coraje. En Vitoria-Gasteiz. Ciudad verde y acogedora. Encontramos nuestro hogar.